Hola, soy Belén Senra, artista textil especializada en macramé y textiles tradicionales. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer el nudo de alfombra y si quieres conocerme un poco mejor, abajo en la descripción tienes los links a mis cursos de doméstica. Para hacer este nudo de alfombra vamos a necesitar una base y también cuerda y unas tijeras. Yo como base he utilizado una cuerda trenzada, pero podéis utilizar la cuerda en torsión, que es la que se deshace de esta manera. Es importante que para hacer el propio nudo sí utilicemos esta cuerda o lanas o alguna que nos dé como una fibra. Para empezar, yo ya tengo cortado unos trozos. Estos trozos los conseguimos si cortamos un trocito y tiramos. Conseguimos estos trocitos. Para empezar, esta técnica es una técnica de tapiz de telar, por lo que debemos seguir las pautas y reglas del tapiz de telar. Así os explico un poco el funcionamiento. Para montar nuestro urdimbre, lo que hacemos es coger una pequeña cuerda. Esto es un muestrario, si lo queréis hacer más grande necesitaréis una cuerda más amplia o un palo. Montamos nuestras cuerdas con nudo alondra sobre la cuerda. Yo me lo sujeto en mi portapapeles para que me soporte. Aquí hacemos un nudo festón para rematar nuestro trabajo y ya empezamos con el nudo. Yo cojo de 2 en 2, lo metemos por el medio y otra vez por el de al lado, al medio y para abajo. Y lo apretamos y continuamos. Otra vez al siguiente de 2 en 2. Cogemos al medio y para abajo. Continuamos, al medio, por dentro y hacia abajo. Y ahora, en la siguiente vuelta, lo que vamos a hacer es coger las dos que nos quedan para ir enlazando toda la trama. Y ahora que ya tenemos nuestras dos primeras líneas, lo que hay que hacer, siguiendo la técnica de tapiz de telar, es hacer dos pasadas, una hacia un lado y otra hacia el otro, de nudo tafetán. Esto lo que hace es aguantar la trama. Entonces, para empezar, metemos así y seguimos así, y es uno por arriba, uno por abajo, uno por arriba, uno por abajo. Entonces, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Así hasta llegar al extremo derecho. Lo bajamos bien apretado y ahora seguimos, damos la vuelta y ahora es a la inversa. Lo que antes era por abajo, ahora es por arriba, y lo que es por arriba es por abajo. Y damos la vuelta y de esta manera se queda la trama bien agarrada a la urdimbre. Y lo dejamos aquí para hacer la siguiente. Así, cada 2 vueltas hay que cerrarlo bien con el nudo tafetán. Seguimos. Y ahora en la siguiente vuelta ya nos vuelve otra vez a enlazar la trama. Y seguiríamos así, acabaríamos esta línea, volveríamos a hacer una línea de tafetán a los 2 sentidos y continuaríamos así hasta acabar nuestra pieza. Yo ya tengo mi muestra terminada y así es como nos queda el resultado. Después el largo vosotros lo vais ajustando pues como vosotros lo queráis, si lo queréis más alto, si queréis más alto por un lado que por el otro, así vosotros vais cortando del alto que queráis, si lo queréis todo igual, creando, pues como veis, una alfombra. Espero que hayas disfrutado mucho de este tutorial. Si te ha gustado, suscríbete, y si quieres aprender un poquito más conmigo, también tienes el link en la descripción para acceder a todos mis cursos con doméstica.